Muy bien, buenas noches. Antes que nada, como decía recién Alejandro, mi nombre es Gabriel Ferrero. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata, en el Instituto de Astrofísica de La Plata. Y lo que queremos compartir con ustedes esta noche es parte del trabajo que hacemos. Una parte bastante importante de nuestro trabajo se concentra en estudiar este tipo de estrellas. Las estrellas masivas se llaman así. Ahora vamos a conversar un poquito más de lo que son. Yo les pido disculpas si por ahí algún concepto lo explico demasiado simple, pero porque yo sé que algunos de ustedes son aficionados que son realmente expertos, saben mucho de astronomía, entonces para algunos tal vez alguna cosa es demasiado simple. Pero como también sé que tal vez entre ustedes hay personas que en cambio no son aficionados y tal vez tienen poco contacto con la parte física de la astronomía, trataremos de explicar lo más sencillo posible. De todas maneras, al final nosotros estamos disponibles para las preguntas que ustedes tengan, inquietudes que quieran plantear. Así que, si alguna cosita no se entiende, nos preguntan. Nosotros, como decía al principio, estudiamos las estrellas masivas. Masivas quiere decir que son estrellas que tienen una masa muy grande. La masa es un concepto físico que se refiere a la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Qué es la cantidad de materia que tiene un cuerpo? Bueno, cuando nosotros vamos a la panadería y le pedimos al panadero 1 kilo de pan, realmente a lo que estamos haciendo referencia es a la cantidad de materia que queremos. ¿Okay? Eso es 1 kilo de pan. La materia se mide en kilogramos, la masa se mide en kilogramos. Obviamente, muchos de ustedes saben que en realidad las balanzas de los panaderos generalmente lo que miden es otra cosa. Miden una cosa que se llama el peso del pan. El peso es la fuerza que ejerce la tierra sobre el pan. ¿Okay? Es distinto. Una cosa es la masa, otra es el peso. Por eso nosotros usamos la palabra masa. Aunque siempre que estemos sobre la superficie de la Tierra, las dos cosas están íntimamente relacionadas, la masa y el peso. Bueno, nosotros estudiamos estas estrellas, que son las que tienen más masa de entre todas las estrellas. Y en especial estudiamos las estrellas de nuestra galaxia, aunque no solamente, pero sobre todo las de nuestra galaxia, o sea, la Vía Láctea. Este enorme conjunto de estrellas que giran todas juntas, unidas por la fuerza de la gravedad. De esto es de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente? Más o menos la charla pensábamos dividirla en 4 partes. La primera parte es lo que voy a contar yo, que es como una visión general del tema al que nos vamos a referir. Después, Cintia nos va a contar un trabajo que estuvo haciendo en los últimos años, ¿no? Que publicamos todos juntos en realidad, porque es un trabajo hecho por un equipo bastante grande, pero en el cual Cintia tuvo la parte de liderazgo, digamos así, del trabajo, y que tuvo una cierta repercusión, porque realmente es un trabajo lindo, interesante e importante, además. Y por último, Omar Benvenuto, que muchos de ustedes ya lo conocen, nos va a contar más la interpretación teórica de estos resultados. Es decir, cómo nosotros explicamos lo que estamos viendo, cuáles son las teorías que nos permiten comprenderlo y además cómo se están desarrollando actualmente estas teorías, porque, como ustedes saben, Omar hace justamente eso, ¿no? Así que esta es una visión general. Bueno, y la última parte, justamente el diálogo con ustedes. Siguiente. Específicamente lo que yo quisiera contarles un poquito más es, para empezar, qué es una estrella masiva, con más precisión desde un punto de vista técnico, después algunas características físicas de estas estrellas y también cosas como, por ejemplo, dónde las encontramos, cómo están distribuidas en la galaxia, ese tipo de cosas. Siguiente. Para empezar,
Yo dije que las estrellas que estudiamos son las que tienen más masa, las más grandes de la galaxia, ¿no? Pero nosotros usamos una definición un poquito más técnica cuando trabajamos. Específicamente, nosotros llamamos estrellas masivas, con ese nombre, a las estrellas que tienen ese final que dice ahí. O sea, las definimos en base al final o a lo que pensamos que va a suceder al final de la evolución de estas estrellas. Pensamos que al final son estrellas, no es que lo pensamos así porque sí, tenemos muchos motivos para saber que estas estrellas van a terminar su evolución explotando como supernovas, más precisamente como supernovas de colapso gravitacional, así se llaman. Las supernovas son estrellas que aparecen en lugares donde habitualmente no vemos una estrella, o tal vez vemos una estrella muy pequeñita, pero de repente vemos un gran brillo en el cielo. Prácticamente a veces parece como si la estrella apareciera de golpe. Es porque realmente lo que sucedió es que explotó una estrella. Y lo que ustedes están viendo en esta imagen es justamente eso, lo que quedó después de la explosión de una estrella. Como se dan cuenta, es un fenómeno bastante catastrófico. La estrella despide una gran cantidad de material, equivalente a varias veces la masa del Sol, y eso después se expande por el espacio durante mucho tiempo. Esta en particular, muchos de ustedes la conocerán, es una nebulosa, se le llama así generalmente, muy famosa, es la nebulosa del Cangrejo, ¿okay? Que estalló como supernova hace ya muchos años. Siguiente. Esto para entender un poquito, para empezar a meternos en el tema de por qué sucede esto, cómo sucede esto. Después Omar va a hablar un poco más de estas cosas y creo que también Cintia, pero básicamente la idea es esta. ¿Por qué brillan las estrellas? ¿De dónde sacan la energía que produce ese brillo? Bueno, ese brillo viene de algo que sucede muy en el interior de la estrella, en las profundidades de la estrella, cerca del centro, y lo que sucede allí es lo que se llama una reacción nuclear. Ahí lo que sucede generalmente en la mayor parte de las estrellas es que los núcleos de los átomos de hidrógeno se fusionan, se funden, se unen para formar núcleos de átomos de helio. Son dos elementos químicos distintos, el hidrógeno y el helio. El hidrógeno es más liviano, el helio es más pesado, y en ese proceso, cuando se fusionan átomos, núcleos de átomos, de elementos livianos, para producir el núcleo de un átomo más pesado, en estos casos se libera energía. Esa reacción nuclear que se llama produce energía. Y eso, en definitiva, es lo que mantiene brillando a la estrella, esa fusión nuclear. Las estrellas todas comienzan su existencia en nubes de gas, que están en el medio interestelar, o sea, entre las estrellas, y a partir de allí, en algún momento, a medida que el material empieza a colapsar, es decir, esta gran nube de gas poco a poco se va comprimiendo hacia su centro, en algún momento se alcanza en el centro de ese cuerpo que se está formando la temperatura necesaria para que estas reacciones nucleares comiencen a suceder de una manera estable. Y ahí es cuando decimos que la estrella se enciende, empieza a brillar. ¿Okay? A partir de ahí, lo que suceda con la estrella va a depender muchísimo de qué cantidad de materia tenía al comienzo, es decir, de la masa de la estrella. ¿Okay? Y básicamente, en base a eso, hay dos grandes caminos. Esto es como un esquema muy general, ¿no? Pero básicamente es así. Hay como dos grandes caminos. Uno es el camino que siguen las estrellas que tienen una masa baja o mediana. Eso quiere decir estrellas que son como el Sol, o que tienen menos masa que el Sol, o que tienen
algunas veces la masa del Sol. Bueno, esas estrellas en su evolución, que para empezar es una evolución bastante larga, porque dura más o menos unos 10.000 millones de años. A veces puede durar mucho más que eso, pero es de ese orden el tiempo. Bueno, ¿cuándo va a terminar esa evolución? Va a terminar justamente cuando ya no sean capaces de producir más reacciones nucleares. Cuando se acaba la posibilidad, básicamente nosotros decimos es porque se acaba el combustible, es decir, se acaba el material que la estrella puede fusionar. Cuando sucede eso, la estrella sufre un desequilibrio muy grande, porque durante toda su existencia la estrella se mantuvo como es, se mantuvo así como nosotros lo vemos al Sol, esa cosa así esférica, se mantiene así gracias al equilibrio entre esa gran producción de energía que hay en su interior y la fuerza de la gravedad, que la fuerza de la gravedad tiende a hacer que todo colapse hacia el interior. Cuando ese equilibrio se rompe bruscamente, como sucede al final de la evolución de una estrella, le pueden pasar muchas cosas a la estrella. A las estrellas de baja masa lo que les sucede es que gran parte del material que las compone sale despedido hacia el espacio y forma eso que nosotros conocemos como nebulosa planetaria, que son nebulosas muy lindas. No sé si hay alguna imagen acá de una nebulosa planetaria, no me acuerdo si vi alguna, pero seguramente los aficionados las conocen, a las nebulosas planetarias. Bueno, ¿y qué queda de la estrella en sí? Queda solamente la parte central, un núcleo muy pequeño, una parte central, que forma lo que se llama una enana blanca, que está compuesta, si no me equivoco, acá me puedo equivocar mal, pero bueno, después me corregirá Omar. Omar fue además mi profesor, o sea que si yo lo digo mal, es porque yo no estudié bien. Prácticamente eso que queda, ese núcleo está formado por átomos de carbono y oxígeno generalmente, que es lo que queda después de que sucedió toda la evolución de la estrella. Porque acuérdense, yo dije, la mayor parte de las estrellas al comienzo, lo que comienzan fusionando son átomos de hidrógeno. Con el hidrógeno producen átomos de helio, con los núcleos de átomos de helio, algunas son capaces de producir carbono y oxígeno. Y más o menos ahí terminan estas estrellas más pequeñas. Las más grandes, cuando la masa es muy grande, por lo menos 8 o 10 veces la masa del Sol, imagínense, piensen un momento lo que es el Sol. Una cosa que tiene más de 8 o 10 veces la masa del Sol. Es una cosa enorme. Bueno, cuando tienen esa gran cantidad de materia, las estrellas son capaces de seguir adelante en ese proceso. Son capaces de producir núcleos de átomos cada vez más pesados. Pero en algún momento, de todas maneras, ese proceso se detiene. La estrella se queda sin producción de energía y cuando sucede eso, la gravedad hace que todo se precipite hacia el centro. Es lo que se llama un colapso gravitacional. Y ahí sucede algo que ahora lo vamos a profundizar un poquitito. Sucede una gran explosión que llamamos una supernova. Y de la supernova, la mayor parte del material de la estrella otra vez se expulsa al espacio. Lo que queda puede ser dos cosas. O algo que se llama una estrella de neutrones o algo que se llama un agujero negro. Las estrellas de neutrones son una concentración muy grande, muy grande. Pensamos que de neutrones. Una cantidad enorme, equivalente a varias veces la masa del Sol, de neutrones. Tal vez ustedes recuerden, el núcleo del átomo está formado por protones y neutrones y alrededor hay electrones. Bueno, cuando sucede esto, lo que queda aparentemente, porque la verdad es que no sabemos bien qué es lo que sucede en una estrella de neutrones, pero lo que queda son neutrones. ¿Está bien? Y en otros casos se forma esto, un agujero negro que
No voy a hablar porque los agujeros negros son muy famosos. Ya todo el mundo sabe lo que es un agujero negro. En realidad no, pero bueno. Son famosos, eso sí. Lo importante es que, como ustedes ven, hay dos grandes caminos diferentes. Y fíjense que este camino, el de abajo, dura mucho menos. Una estrella masiva, desde que se enciende hasta que explota como supernova, pueden transcurrir 10, a lo sumo 20 millones de años. No más que eso. Fíjense que este camino de acá arriba dura 10.000 millones y este 10 millones. Es 1000 veces más rápido. Es muy diferente. Por eso, de ahí viene el interés en estudiar estas estrellas, porque estas estrellas producen muchos elementos químicos nuevos que no existían antes y además los producen rápidamente y los dispersan por el medio entre las estrellas. Siguiente. Voy a decir una palabrita más, pero muy poquita, acerca de este asunto del colapso gravitacional, porque es interesante. Estas estrellas, como decía antes, son capaces de ir fusionando elementos químicos cada vez más pesados. Y entonces pueden formar, por ejemplo, como decíamos antes, átomos de carbono, de oxígeno, pero también átomos de silicio, justamente fusionando oxígeno, y átomos de hierro, o mejor dicho, núcleos de átomos de hierro. Y en el medio, mientras hacen todo eso, producen muchos otros elementos químicos. Ahora, ¿qué sucede? La energía de la estrella viene siempre de ese proceso. Se fusionan núcleos livianos para formar núcleos más pesados. Y se genera energía al hacer eso. Se produce energía. ¿Qué pasa cuando se empiezan a producir muchos átomos, muchos núcleos de hierro en el núcleo de la estrella, en el centro de la estrella? Mucho hierro en el centro de la estrella. Bueno, sucede que la fusión del hierro con algún otro átomo, la fusión esa, ya no produce energía, sino que consume energía. Entonces, hasta llegar al hierro, nosotros teníamos ahí adentro, bien adentro de la estrella, una fuente de energía continua, o casi continua, pero una fuente de energía. De golpe pasamos a tener en el centro de la estrella un sumidero, una cosa que chupa energía, que consume grandes cantidades de energía. Entonces, eso hace que la estrella se desmorone, se desarme, se vuelva inestable rápidamente. Ese proceso además es rapidísimo y de golpe toda la estructura de esa estrella enorme se encuentra sin un sustento, sin algo que pueda contrarrestar a la gravedad. Entonces, todo el exterior de la estrella se precipita hacia adentro, rápidamente, con una gran velocidad. Una capa atrás de la otra se cae hacia adentro. Cuando se caen todas hacia adentro, las primeras que llegan, que son las que están más cerca del centro de la estrella, rebotan. De alguna manera podemos imaginarnos que es algo así como si chocaran, ¿está bien? Y rebotan hacia afuera. Cuando rebotan hacia afuera, que es lo que tratamos de representar acá en este diagrama, ¿ven? Las capas más internas rebotan hacia afuera, se encuentran con las que vienen cayendo. ¿Está bien? Entonces se produce lo que llamamos una onda de choque, aparentemente. De golpe, esa onda de choque, que es una variación muy rápida de las condiciones de presión y temperatura, se desplaza hacia afuera y se lleva puesta toda la estrella, básicamente. Toda la parte exterior, mejor dicho, de la estrella, sale disparada a una velocidad grandísima hacia afuera. Se libera una gran cantidad de energía y eso se vuelve brillante de golpe. Estas supernovas las podemos ver a través de millones de años luz. Las vemos explotar, porque es un fenómeno catastrófico, gigantesco, una gran producción de energía. Y ahí es que termina la evolución de la estrella como estrella y nos quedamos con un agujero negro o una estrella de neutrones. Estas son las estrellas masivas, esta es su evolución.
Siguiente. Ahora un poquito más de datos de cómo son. Ya vieron ustedes que son re interesantes, ¿no? Bueno, pero hay un problema que ahora vamos a ver, por el cual nos interesa mucho realmente. Uno de los problemas es que conocemos pocas de estas estrellas y hay pocas de ellas que las conozcamos bien. En este diagrama, por ejemplo, yo les estoy mostrando las estrellas que conocemos mejor de todas estas, que son 126, ¿7? 127. Cintia es la dueña del número este. 127 que conocemos bien, que realmente hemos podido medir bien todas sus características. Cada una de esas es un punto en este diagrama. Esas barras horizontales y verticales significan que también conocemos los valores. ¿Okay? Son como las incertezas en los valores. Entonces, fíjense, en este eje tenemos la temperatura. Viene a ser algo parecido, digamos así, lo podemos interpretar como la temperatura superficial de la estrella. La escala está al revés, porque los astrónomos somos raros, ¿no? Nos gusta poner las escalas a veces al revés. O sea, va desde acá, 15.000 grados en la superficie, hasta 50.000 grados en la superficie. O sea, las superficies son muy calientes. Para formarse una idea, la superficie del Sol es más o menos, tiene una temperatura de alrededor de 5.700 Kelvin, que son los grados que usamos. Un grado Kelvin es del mismo tamaño que un grado centígrado, pero está corrida la escala. 0 grados centígrados son 273 Kelvin. Pero la idea es 15.000 grados a 50.000 grados, o sea, mucho más caliente que el Sol. Eje vertical, las masas de las que hablábamos, ¿no? Desde 10 veces la masa del Sol hasta 50 veces la masa del Sol, ¿no? Las que hemos medido bien. Cosa curiosa, fíjense que los puntitos estos se agrupan todos a lo largo más o menos de una cierta franja, ¿no? Que va de las estrellas un poco más frías, ¿no? Y también con menos masa, a las más calientes que tienen más masa. ¿Bien? Eso es típico de lo que sucede con las estrellas. Siguiente. Este es un diagrama muy raro, ¿no? Que inventaron un par de astrónomos hace ya bastante tiempo, más de un siglo. Lo inventaron dos astrónomos que se llaman Hertzsprung y Russell. Ya fallecieron los dos. Es otra manera de representar lo que sabemos de las estrellas. De nuevo, en el eje horizontal ponemos la temperatura superficial, otra vez. A la derecha más frío, a la izquierda más caliente. O también, para los aficionados que conocen de esto, los tipos espectrales. Desde los tipos espectrales M y K hasta los O y B. No voy a entrar en eso, pero para los que les gusta. Y en el eje vertical ponemos la luminosidad, o sea, la cantidad de luz, la cantidad de energía que emite la estrella. Fíjense que cuando ponemos las estrellas en este diagrama, otra vez, la mayor parte quedan amontonadas en una franja. Eso es curioso, ¿no? ¿Por qué no quedan todas desparramadas por cualquier lado en ese diagrama? Bueno, eso tiene que ver justamente con la manera en que las estrellas producen la energía. O sea, todo lo que les conté antes, en el fondo es lo que hace que queden todas acá. Porque todas producen su energía más o menos de la misma manera. Y otra cosa interesante, en esta punta de acá, donde fíjense que están las más frías y las que emiten menos luz, son también las que tienen colores más rojizos, digamos así. Y son además las que tienen menos masa. Las que tienen menos masa están por acá. Las que tienen más masa están en la otra punta, superficies más calientes, emiten más luz. Después hay otros grupos de estrellas, pero acá, por ejemplo, están las enanas blancas, de las que hablamos recién. Pero lo interesante para nosotros es, sobre todo, más que nada, esta franja que la llamamos la secuencia principal, porque es donde aparecen más estrellas.
buena parte del trabajo de los astrónomos que se dedican más a la teoría, como les decía antes nuestro colega Omar Benvenuto, es lograr explicar esto usando la física que conocemos. Y de hecho este también es uno de los grandes logros de la astrofísica del siglo XX, lograr explicar este diagrama. Siguiente. La siguiente. Esto. Ahora, ese diagrama que les mostré antes era un diagrama artístico, didáctico. Este es un diagrama construido con estrellas de verdad, o sea, con observaciones reales de estrellas. Son dos diagramas, mejor dicho, hechos con observaciones de satélites. El de la izquierda, los ejes son los mismos que antes, o sea, acá abajo temperatura, en el eje vertical la luminosidad. En el diagrama de la izquierda, cada puntito es una estrella y hay 22.000 puntitos. 22.000. Fueron medidos por un satélite que se llamaba Hipparcos. Fíjense que se ve la forma de lo que decíamos antes. Acá están las estrellas más frías, allá las más calientes. Las que nosotros estudiamos, las estrellas masivas, están acá, en este cuadradito verde. Ahora díganme ustedes, ¿ven algún puntito adentro de ese cuadradito verde? No. Hay algunos, pero muy poquitos. Tan poquitos que con la resolución del proyector no se ven. ¿Okay? El diagrama de la derecha, otro satélite que todavía está dando vueltas ahí arriba y tomando datos. Gaia se llama. Ahí hay 4 millones de puntitos. 4 millones. La parte que se ve más brillante, amarilla, es donde hay más concentración de estrellas. ¿Está bien? Esto es toda la secuencia principal. Nuestras estrellas están acá, en ese cuadradito. Fíjense cuántos puntitos ven ahí. Ahí a simple vista se ven 1 o 2, creo que hay 10, pero no más. Sobre 4 millones de estrellas. ¿Está bien? O sea, realmente son muy poquitas. Y por eso es que no sabemos mucho de esas estrellas. ¿Está bien? Porque son muy pocas realmente. La siguiente. Cosa interesante también está. Estas estrellas, las estrellas masivas, ¿dónde están? Bueno, esta es una imagen que de nuevo los aficionados conocerán muy bien, de una galaxia muy linda, muy hermosa, que es Messier 51, se llama también la galaxia del remolino. Esta galaxia pensamos que es más o menos parecida a la Vía Láctea. Se parece un poco a cómo nos imaginamos nosotros que es nuestra galaxia. Resulta ser que estas galaxias tienen estos hermosos brazos con forma de espiral, ¿ven? Muy lindos, que son las zonas más brillantes de la galaxia. Bueno, esas zonas son brillantes justamente porque ahí están las estrellas masivas. Las estrellas masivas, si ustedes recuerdan en los diagramas anteriores, estaban en la parte más alta del diagrama, porque son muy brillantes. Una estrella masiva típicamente puede tener 10.000, 20.000, 30.000 veces el brillo del Sol. O alguna puede llegar hasta más alto todavía. ¿Okay? Entonces, como son tan brillantes, son las que marcan la forma de estos brazos espirales. En los cuales, además, están los lugares donde nacen las estrellas, donde las estrellas se forman. En esta combinación de colores que se hizo para esta imagen, estos puntitos rojos que se ven acá, 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 son lugares donde se están formando estrellas. Se llaman regiones de formación estelar. Y fíjense que siguen más o menos la zona donde están los brazos. ¿Okay? Bueno, ahí es donde encontramos a las estrellas masivas, porque como viven poco, duran poco, las encontramos siempre casi en el mismo lugar donde nacieron. No les da tiempo de desparramarse por la galaxia. Siguiente. Acá podemos ver una región de formación estelar en nuestra galaxia, acá en la Vía Láctea. Este es otro lugar muy conocido por los aficionados, es
la nebulosa de la Laguna, Messier 8. Bueno, esta es una zona de la galaxia en la cual se están formando estrellas. Estas cosas negras que se ven acá son nubes muy densas, nubes en las cuales se están formando estrellas. ¿Y por qué es tan brillante esta nube? Bueno, justamente porque en el corazón de la nube hay algunas estrellas muy masivas, muy calientes, muy brillantes, que hacen brillar a toda la nebulosa. Estos son lugares donde están estas estrellas. Justamente, como son lugares así, es muy difícil observarlas, medirlas, ¿sí? Porque están metidas adentro de estas grandes nubes de polvo y de gas. De ahí viene la dificultad. Siguiente. Otra cosa interesante de las estrellas masivas es que la mayor parte son estrellas múltiples. ¿Qué quiere decir? Probablemente muchos de ustedes ya escucharon decir que la mayor parte de las estrellas que nosotros vemos en realidad son estrellas binarias, por lo menos el 50%. ¿Qué quiere decir estrellas binarias? Quiere decir que son pares de estrellas, pero son pares de estrellas que están relacionadas por la atracción de la gravedad. Son pares de estrellas que giran una alrededor de la otra. Esos son estrellas binarias. De todos los puntitos que vemos en la noche cuando miramos el cielo, más o menos la mitad, casi seguro, son estrellas binarias. Pero entre las estrellas masivas, las estrellas múltiples, o sea, binarias, triples, cuádruples, son muchas más. Por lo menos el 70%. Y hay algunos autores que piensan que hasta el 90% o más pueden ser estrellas múltiples, binarias, triples. Este es un proyecto, o un survey, en el cual trabajamos con algunos astrónomos de acá, de Argentina y de Chile, desde hace ya 18 años, que nos dedicamos a observar las estrellas masivas tratando de descubrir si son binarias, triples, múltiples o no. Y fíjense, al cabo de estos años, lo que hemos ido encontrando, ¿no? De todas las estrellas que hemos observado, que son como 200, hay por lo menos unas 40 que seguramente son binarias, pero vemos una sola de las dos. No podemos distinguir la otra. Casi 50 son estrellas donde podemos distinguir las dos. Sabemos que son binarias y podemos ver las dos. Y unas cuantas, 10, 15, son triples. Vemos las tres estrellas que están girando una alrededor de la otra. Hay unos cuantos casos, como 60, que vemos cambios en las estrellas cuando las observamos. Hay cositas que cambian. Y eso nos hace sospechar que tal vez también son múltiples, pero no estamos seguros. Y donde realmente no vemos nada de las 200 que tenemos son unas 40 y algo. Que es así, pensamos que parece, o por lo menos no podemos detectar la compañera, pero muchas de esas probablemente también son binarias o múltiples. Siguiente. Pero, por supuesto, lo que a nosotros nos interesa es tratar de descubrir, por ejemplo, esas donde vemos una sola. ¿En realidad son varias o no? Esto que les estoy mostrando, por ejemplo, es un trabajo en curso que está haciendo una chica de La Plata que se llama Rebeca Higa. Ella está analizando el movimiento de algunas de estas estrellas. Lo que ustedes ven acá en el eje vertical es la velocidad con la cual la estrella se acerca o se aleja a nosotros. Cuando está en la parte de arriba, del 0 para arriba, significa que la estrella se está alejando, del 0 para abajo, que la estrella se está acercando. Y fíjense lo que encontró Rebeca, que en esta estrella, cada 217 días, se repite este ciclo. La estrella se aleja y se acerca, se aleja y se acerca. Y eso se repite cada 27 días. Cada 219 días. 27 es otra. ¿Qué quiere decir eso?
y que hay otra estrella que la está haciendo mover, pero no la vemos todavía, ¿okay? Pero está, por eso se ve este movimiento. Otro caso interesante, que este es un caso que se lo robé a Cintia, que Cintia lo acaba de presentar en un congreso, este caso en Irlanda. Siguiente, por favor. Esto que ustedes están viendo es un poco difícil de entender, pero voy a tratar de... Esto es lo que se llama el espectro de una estrella. En realidad ustedes están viendo dos espectros. En el eje horizontal, lo que tenemos en este espectro de la izquierda es lo que se llama la longitud de onda de la luz. ¿Qué es la longitud de onda? Es algo que tiene que ver con el color de la luz. ¿Okay? La luz azul, más azulada, tiene longitud de onda más corta. La luz más roja tiene longitud de onda más larga. ¿Okay? Entonces, básicamente, en el eje horizontal vemos algo que tiene que ver con el color. Hacia la derecha azul, hacia la izquierda rojo. Y en el eje vertical, la intensidad de la luz. Entonces, cuando medimos la intensidad de la luz que la estrella emite en cada color, encontramos que hay lugares donde aparecen pocitos, como este de acá. Falta luz, hay menos luz. Esos pocitos se ha descubierto a lo largo de mucho tiempo que están directamente relacionados con los elementos químicos que están en la atmósfera de la estrella. Y nos dan muchísima información de la estrella. Por ejemplo, nosotros sabemos bien que cuando aparece este pocito acá, eso quiere decir que hay helio en la superficie de la estrella. No solo, sino que además se notan en los espectros estos que esos pocitos cambian de lugar, se mueven un poco, según cómo se mueva la estrella. Pero no es que la estrella se mueva así, ¿no? En realidad nos dicen cómo se mueve la estrella si se está acercando o alejando a nosotros. Entonces, en base a esto es que podemos medir las velocidades de las estrellas. Y fíjense que cuando vemos una serie de pozos de estos, decimos, bueno, ahí hay una estrella. Pero resulta ser que Cintia, mirando con mucho cuidado durante meses, lo cual puedo dar fe, estos gráficos, se dio cuenta que en este gráfico acá hay un pocito. Y este es un gráfico de la misma estrella, pero un poquito de tiempo después. Unas horas después son, o días. Unos días después. Unos días después, ella encontró. Vuelve a aparecer, pero del otro lado del pocito grande. Pozo grande, pozo chico. Pozo chico, pozo grande. Conclusión, ese otro pocito es de otra estrella. Es otra estrella que está absorbiendo también una parte de la luz en esa región de ahí, que también tiene helio, pero se mueve más rápido. Y por eso es que el pocito cambia de lugar. Entonces, gracias a esto pudimos confirmar, esto ya se sabía que era una estrella doble, pero nadie había podido ver la marca de la otra estrella. Eso fue lo que detectó Cintia en este trabajo, lo cual fue un gran avance realmente. Y con esto yo concluyo porque ahora obviamente hay que dejar que siga explicando Cintia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. ¿Esto en algún bolsillo? Si lo pongo así, como que queda para abajo. Ahí. Sí. Ahí está. Ahí, esto está complicado. Bueno, hola. ¿Me escuchan bien? ¿Así? Bien. Bueno, como ya han dicho, me llamo Cintia. Yo les voy a contar un poco de un caso en particular de estas estrellas masivas que estudiamos hace un par de años y pudimos publicar el año pasado. La siguiente. No, la anterior. Ahí.
Ahí está. Bien, que vamos a hablar de una estrella en particular que se llama HM18. Ya vamos a entrar en tema de por qué, pero como somos raros para hacer gráficos, también somos raros para ponerle nombres a las estrellas. Que es una estrella que, como Gabriel recién estaba explicando, en realidad es una binaria, ¿no? Que a lo que llamamos también sistema binario en general, solemos referirnos a eso cuando son dos estrellas, entonces las dos forman un sistema. Entonces, un poco voy a hablar de cómo observamos, o sea, qué tipo de datos teníamos de este sistema, qué es lo que qué información nosotros sacamos de esos datos y un poco de, bueno, cómo es el movimiento de estas estrellas, una alrededor de la otra, y qué características tienen cada una por separado, ¿no? Ahora sí, la siguiente. Bien. Entonces, primero, ¿dónde está ubicado este sistema? Como Gabriel le mencionaba recién, las estrellas masivas suelen estar en las zonas de la galaxia donde hay formación estelar. En este caso en particular, este sistema binario está en nuestra galaxia, cerca de uno de los brazos espirales. ¿Se acuerdan la foto de Messier 51 que mostró Gabriel? Bueno, nuestra galaxia es parecida, también tiene brazos espirales y este sistema está cerca de uno de esos brazos, ¿no? Entonces, si uno ve una imagen de la zona, lo que ve es algo parecido a esto, ¿no? Acá en particular está la estrellita que nosotros estudiamos, el sistema. Hay algunas otras que tienen formas parecidas y color parecido. Podemos ver algunas más rojizas, como esta, ¿no? Que indican todo esto. Los colores también van a indicar qué tan brillantes, qué tanta temperatura tienen, ¿no? Y hay zonas que se ven como en negro también, donde seguramente, como les explicaba hoy Gabriel, donde se estén formando nuevas estrellas. Entonces, ¿qué tipo de datos nosotros tenemos de este sistema? Y bueno, por un lado, lo que tenemos es algo parecido a esto, ¿no? Son imágenes a lo largo del tiempo. Imágenes concentrados en el puntito de la estrella a lo largo de varios días o años incluso, ¿no? Y eso lo que nos va a decir es cómo va variando el brillo, o sea, qué tan intenso o no es ese puntito a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, por un lado, perdón, voy a sacar esto porque no puedo respirar. Bien, entonces, por un lado, tenemos información de cómo cambia el brillo de nuestro sistema. Acá estamos hablando del sistema. Como verán, nosotros lo que podemos ver es ese puntito. No estamos pudiendo ver cada componente por separado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de datos, que se llaman datos fotométricos, que son datos de cómo va cambiando el brillo del sistema en conjunto a lo largo del tiempo, ¿no? Y en particular va cambiando a lo largo de la órbita que recorren las dos estrellas una alrededor de la otra. Pero ya vamos a entrar más en detalle eso. Siguiente. Y el otro tipo de datos que tenemos es lo que Gabriel mencionaba hace un rato, que son los espectros, ¿no? Que es o sea, cuando la luz llega al telescopio, en vez de grabarla como una imagen, se dispersa como si fuera un arco iris y tenemos para las distintas longitudes de onda cómo va siendo, fíjense en el negro, ¿no? Entonces les vas mostrando para diferentes colores, de alguna manera, cómo son todos estos pocitos que mencionaba Gabriel antes, ¿no? Y de acuerdo a la posición, ¿no?, donde caen esos pocitos, como veíamos recién, esos pocitos se van moviendo según si las estrellas se está acercando o alejando de nosotros. Y en particular, en este caso que tenemos dos estrellas
que están girando una alrededor de la otra, va a haber momentos en los que una se está acercando a nosotros y la otra se está alejando, y momentos en donde tengamos la situación contraria, ¿sí? Entonces, lo importante de saber la posición de esos pocitos, además de que nos dan información sobre los elementos químicos que hay en la atmósfera de la estrella, en este caso en particular lo que podemos medir es justamente la velocidad que llamamos velocidad radial, o sea, la velocidad en la dirección a la que estamos observando, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los datos fotométricos, que es cómo va variando el brillo del sistema a lo largo del tiempo y de la órbita, y por otro lado tenemos los espectros, que en este caso, como ven, el negro está el del sistema juntos, ¿no? La luz que a nosotros nos llega de las dos componentes, cómo se van moviendo una alrededor de la otra, vamos viendo cómo los pocitos a lo largo del tiempo y de la posición en la órbita se van corriendo para un lado o para el otro. Haciendo algunas técnicas, lo que podemos hacer es separar del espectro negro cada una de las dos estrellas del sistema. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos el pocito de las dos juntas, en rojo la de una de las estrellas y en azul la de la otra estrella. ¿Sí? Entonces, y esa posición la posición de estos pocitos se va a ir moviendo, y eso nosotros lo podemos medir y saber la velocidad de cada una de las componentes de nuestro sistema a lo largo de la órbita, ¿no? En qué posición estén en la órbita, cómo es la velocidad de cada una hacia nosotros, en nuestra dirección. Bien, entonces tenemos estos dos tipos de datos. ¿Qué es lo que hicimos con estos datos? ¿Cómo se analizan? Bueno, la siguiente. Lo que armamos son estos tipos de diagramas, que no se intimiden, que ya los vamos a ver. Si vemos arriba, ¿no? en este de acá, lo que tenemos es, en el eje vertical, la velocidad esta que medimos, la velocidad en la dirección en la que observamos, y en el eje horizontal, de alguna manera, va mostrando la posición en la órbita en la que nos encontramos, ¿no? En cada momento. Y los puntitos de colores, en este caso, muestran cuál es el valor de la velocidad radial en ese punto de la órbita para una estrella en violeta y para la otra estrella en rojo, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver de este tipo de diagramas es cómo va cambiando, por ejemplo, como hoy mencionaba Gabriel, cuando estamos a velocidades más por debajo del cero, significa que la estrella se está acercando a nosotros. Entonces, por ejemplo, si nos concentramos en la violeta, vemos cómo se va acercando a nosotros hasta que llega a un punto máximo, o sea, una velocidad máxima en la que se acerca a nosotros, y luego se comienza a alejar y alejar hasta que llega a un punto en donde la velocidad hacia nosotros es cero, ¿sí? Y luego se sigue alejando hasta que llega a un máximo de alejamiento, y luego nuevamente vuelve a acercarse hacia nosotros hasta que llega a un cero de velocidad, y luego se repite el proceso. Y como pueden ver, la otra estrella hace el camino, o sea, tiene el comportamiento contrario. Cuando esta estrella violeta se está acercando hacia nosotros, la roja se está alejando hacia nosotros. Y cuando la violeta llega a un punto en donde la velocidad hacia nosotros es máxima, la otra tiene la velocidad alejándose de nosotros máxima. Y ambas coinciden en el punto en donde se hacen cero al mismo tiempo. Y después cambian los roles. Luego pasan a velocidades negativas la que antes era positiva, y las que antes eran negativas pasan a positivas, ¿sí? Y esto se va repitiendo en un ciclo, o sea, en un periodo, que era lo que
hoy mencionaba Gabriel, ¿se acuerdan de la estrella que está haciendo Rebeca, que tenía 200 y pico de días de periodo? Bueno, en cada periodo que queda representado acá de 0 a 1, tenemos un periodo. Y después de 1 a 2 tenemos el otro periodo. Son posiciones en las órbitas a lo largo de un periodo y después se vuelven a repetir, ¿no? Entonces, este gráfico, este punto implica lo mismo que este y así todos los puntos, ¿no? Y esto lo podemos extender en cuanto, o sea, lo podemos seguir extendiendo, esto queda así para que quede claro nomás. Entonces, estas son las velocidades. Los puntitos que yo mencionaba de colores son las mediciones que nosotros hicimos de los espectros, ¿sí? Y las líneas son las soluciones, de alguna manera, los ajustes que uno hace con esas mediciones, porque uno no puede tener infinitas mediciones a lo largo de la órbita. Entonces, uno tiene algunas mediciones según la cantidad de datos que uno pudo obtener, y después lo que hace es ajustar una solución y decir de alguna manera, bueno, según estas mediciones que yo hice, se supone que el movimiento, o sea, que el cambio de la velocidad a lo largo de la órbita va a seguir esta línea para una de las estrellas y la otra línea para la otra estrella, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo, a lo largo de la órbita, o sea, a lo largo de este eje, también cambia el brillo del sistema, que es lo que está representado acá en el eje vertical. Y algo importante, acá de nuevo, los puntos de colores, ahora no estamos con cada una por separado, sino que tenemos el cambio del brillo del sistema. Los distintos colores son porque son distintos telescopios, nada más. Y de nuevo, en negro, en la línea negra, tenemos el modelo que nosotros ajustamos según los datos que obtuvimos, ¿sí? Y acá lo importante es que si ven la línea negra, ven que a lo largo de la órbita es más o menos constante y que de golpe hay un pozo, ¿no? Es decir, que disminuyó el brillo del sistema. ¿Qué significa eso? Eso es la situación en la que llamamos que hay un eclipse. Es decir, que cuando una de las estrellas pasa por delante de la otra, tapa la luz de la de atrás, entonces, como nosotros estamos viendo el brillo del sistema, vemos que hay una disminución del brillo, ¿sí? En teoría, si yo tengo mis dos estrellas que están girando una alrededor de la otra, debería tener dos eclipses, porque tengo una cuando, supongamos, tengo esta y esta, una en esta situación, y después cuando terminan de dar la vuelta, tengo otro en la otra situación. Ahora, eso va a depender de muchas cosas sobre cómo es el movimiento de las estrellas, a qué inclinación respecto a nosotros estamos viendo ese sistema. Entonces hay muchos factores que pueden hacer que uno no vea los dos eclipses, como en este caso. En este caso estamos viendo la disminución de brillo acá, pero no vemos que haya otro, ¿sí? Entonces, hay cuestiones complicadas, o sea, en el caso ideal uno podría ver los dos eclipses, las dos disminuciones de brillo, pero hay cosas complicadas como estas donde podemos ver uno solo. Aún así, gracias a la detección de un eclipse, podemos calcular parámetros físicos de cada una de las estrellas por separado, como la masa de cada una, los radios de cada una y las temperaturas de cada una, ¿sí? Todo gracias a que se pudo detectar una disminución en el brillo en nuestros datos. Ahora, esto es el análisis que nosotros hicimos con las mediciones. Ahora, ¿cómo represento gráficamente a ambas estrellas a lo largo de esta rotación de cada una, ¿no? En la órbita? Siguiente. Entonces, si nos concentramos acá, en esta, ¿no? En esta situación que tenemos a las dos estrellas
que podemos ver que una es más grande que otra, ¿no? A las dos estrellas en su máxima separación entre ellas. O sea, a lo largo de la órbita va a haber momentos en donde estén más cerca y momentos en donde estén más alejadas. Este caso representa el punto de más alejamiento entre ellas, ¿sí? Entonces, si seguimos la dirección de las flechas, vemos como la más chiquita, vamos a suponerlo así, yo tengo acá la más grande, que es la de la izquierda, y acá la más chiquita, que es la derecha. Entonces vemos que cuando voy avanzando en la órbita, la más chiquita empieza a subir, ¿no? Porque lo estoy viendo proyectado. O sea, si yo lo viera así de frente, vería que la más chiquita empieza a ir por detrás de la estrella más grande. Como los sistemas estos los estamos viendo proyectados en el cielo, lo que vemos es que la más chiquita empieza a ir como por detrás, por arriba, digamos, de la más grande. Llegamos al punto en donde queda una arriba de la otra y luego la más chiquita empieza a ir hacia el otro lado, ¿no? Para el otro lado, de nuevo tenemos la máxima separación entre ellas, pero ahora en la situación al revés, o sea, ahora la más chiquita está hacia la izquierda y la más grande hacia la derecha, y luego la más chiquita viene hacia adelante, ¿no? Y luego acá pasa por delante de la más grande y luego se repite el ciclo en lo que llamamos un periodo, ¿no? Entonces, a lo largo de un periodo va pasando por todas estas posiciones hasta volver a la posición original, ¿sí? Ahora, si nos concentramos acá, esta sería la situación en la que la más chiquita está pasando por delante de la más grande, ¿sí? Y como ven, la logra tapar un poquito. Y esto es lo que nos da el eclipse que les mostraba antes, ¿sí? En la situación en donde la más chiquita pasa por adelante de la más grande, no la llega a tapar de todo por estas cuestiones de inclinación y de cómo es la órbita que les mencionaba antes, pero sí la logra tapar un poco. Y eso es lo que a nosotros lo vemos como una disminución del brillo del sistema. Ahora, en la situación opuesta, cuando la más chiquita debería pasar por detrás de la más grande, vemos que por cuestiones de cómo es el sistema y de la inclinación a la que estamos, no se logran tapar. Entonces no logramos ver una disminución en el brillo del sistema, ¿sí? Entonces ahora, ¿cómo ubico esto? O sea, ¿cómo esta forma que tienen ambas estrellas a lo largo de un periodo, cómo lo ubico en el gráfico anterior que les estaba mostrando? La siguiente. Ahí. Entonces, en esta situación, ¿no? Concentrémonos en el punto en donde una tiene la velocidad máxima de alejamiento hacia nosotros y la otra la velocidad máxima de acercamiento hacia nosotros. Esta es la situación en donde ambas estrellas están más separadas, ¿no? Entre sí, ¿sí? Esta en rojo sería la más chiquitita, que tiene su máxima velocidad hacia nosotros, y en la violeta estaría representada por la más grande, que tiene su máxima velocidad alejándose de nosotros, ¿sí? Siguiente. Cuando llegamos al punto en donde yo les decía que había velocidad cero para las dos, es justo este punto en donde la más chiquita está justo por delante de la más grande, ¿no? Que es el punto en donde se da el eclipse. Entonces, los puntos donde deberían estar los eclipses siempre van a ser los puntos en donde la velocidad hacia nosotros de las dos debería ser cero, ¿sí? Y eso es algo que debemos fijarnos que pasen cuando comparamos estos dos tipos de gráficos, o sea, cuando analizamos velocidades y cambios de brillo, es algo que tiene que coincidir, ¿sí? La siguiente. Bueno, después estamos en la situación contraria, donde la más chiquita tiene la velocidad máxima alejándose de nosotros y la violeta
que es la más grande, la velocidad máxima acercándose hacia nosotros. Y por último, en la siguiente, tenemos la otra situación, en donde la más chiquita debería pasar por detrás de la más grande, y donde les mostraba que en esta situación de velocidad radial, o sea, de velocidad hacia nosotros, 0, debería estar el otro eclipse, pero es el que no se dan por cuestiones de cómo es el sistema. ¿Sí? Entonces, como les decía antes también, gracias a que nosotros pudimos encontrar este cambio en el brillo, nosotros pudimos sacar características de cada una de las estrellas por separado. ¿Sí? Que es con lo que los quiero dejar en la última. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en particular, como les decía, calculamos, entre otras cosas, la temperatura de cada una de las estrellas, la masa y los radios. ¿Sí? Y como pueden ver, las temperaturas, tenemos primaria y secundaria, llamamos burdamente, pero esta sería la más grande, la más grandota, y esta sería la más chiquita, en este caso en particular, ¿no? Entonces pueden ver que para la más grande tenemos casi 41.000 grados y para la más chiquita casi 34.000 grados, ¿sí? Que si se acuerdan, ¿cuál es la temperatura? Esto es, como decía hoy Gabriel, la temperatura en la superficie de la estrella. Y si se acuerdan cuál es la del Sol, no llega a los 6.000 grados, ¿sí? Así que estas son bichos muy calientes, pero a pesar de ser muy calientes, entre ellos hay una gran diferencia, ¿sí? Por eso una la vemos como mucho más grande y la otra, o sea, mucho más, bueno, en realidad es mucho más caliente y la otra es mucho más pequeña, fría. Y eso se puede ver en los espectros según eso. Y por otro lado tenemos la masa de cada una de estas estrellas, donde una es casi 34 veces más masiva que el Sol y la otra es casi 18 veces más masiva que el Sol. Imagínense el Sol, imagínense 34 veces la masa del Sol. Es unos bichos monstruosos. Pero de nuevo, entre ellas también hay mucha diferencia. Una no llega a 20 y la otra es casi 35. O sea, se puede ver que a pesar del universo de ellas. Y por último, les quiero mostrar los radios, que una es 11 veces más grande que el radio del Sol, y la otra es 6 veces más grande que el radio del Sol. Que, de nuevo, como pasa con las otras dos que les mencionaba, son valores mucho más grandes que la del Sol, pero también muy distintos entre ellas. Entonces, lógico de estrellas masivas que podemos conocer, que queda por estudiar, y este caso en particular fue importante porque esta estrella es la más caliente de la que se registra al momento en la galaxia, ¿sí? Así que bueno, con eso los dejo yo y paso a Omar, que les va a hablar un poco más de la evolución de este tipo de estrellas. Sí, ese es el botoncito. Bueno, buenas noches. No sé si me escuchan bien.
Espera. Ah, sí, sí. Ahí, ahí. Bueno, buenas noches. Para mí es una gran alegría estar acá. Este lugar es muy importante para mí. Así que bueno, les voy a contar un poquito la otra parte de la historia, que tratar de entender un poco cómo es que, digamos, funcionan estas estrellas y qué es lo que podemos decir hoy respecto de la interpretación de los datos que se conocen. Y bueno, es una historia, bueno, por lo menos para mí apasionante, que bueno, se las voy a tratar de resumir en pocas palabras. Así que pásame la que sigue y la que sigue. Bueno, entonces, tal vez una de las cosas más sorprendentes que les puedan pensar ustedes es, bueno, para poder hacer estos estudios, la cantidad de tiempo de telescopio, de esfuerzo, de interpretación de los datos que hay atrás es gigantesco, ¿no? Yo siempre pensé que por más que yo me dedico a fabricar estrellitas en la computadora, siempre pensé que es mucho más difícil la otra parte que yo no hago, ¿no? Y no es digamos, quienes me conocen saben que estoy diciendo realmente lo que pienso. Bueno, uno tiene así una idea bastante concreta de cómo es cómo es que transcurre la vida de las estrellas masivas, por lo menos de una forma esquemática. Entonces, a mí me parece importante diferenciar entre lo que es un entendimiento esquemático y un entendimiento detallado, ¿no? Una cosa es decir, bueno, la estrella masiva va a nacer de una nebulosa, de la nebulosa se va a formar la protoestrella, de ahí la estrella va a pasar por la secuencia principal, esa banda en diagonal que mostraba Gabriel al principio, ¿no? Que después esa estrella se va a convertir en una gigante, después en una supergigante y después se va a agotar el combustible nuclear, va a sufrir un colapso catastrófico, va a explotar como supernova y entonces de ahí va a quedar o un agujero negro o una estrella de neutrones y buena parte de la materia, la gran mayoría de la materia que componía originalmente esta estrella, va a ir a parar al medio interestelar otra vez. Y entonces eso va a dar lugar a que lo que la estrella formó a través de todas esas reacciones nucleares que ocurrieron en su interior, una gran parte de eso vaya a parar al espacio, ¿no? Y bueno, y entonces eso va a ser de alguna manera el material con el cual se van a formar otras estrellas, ¿no? Entonces, las estrellas más jóvenes se supone que tenían muy pocos elementos químicos que fueran más, digamos, muy poca abundancia de elementos químicos más pesados que el hidrógeno y el helio, ¿no? Mientras que en el Sol hay mucho más. Y entonces, digamos, una de las ideas más, creo, digamos, que uno de los más grandes logros de la ciencia en general, ¿no?, del siglo XX, es entender que en realidad lo que, digamos, la composición química que tiene el universo se debe a las estrellas, ¿no? Y bueno, entonces, en esta historia, a mediados del siglo pasado, hubo una explosión de interés en cuanto a la física nuclear, y hubo un entendimiento profundo de cómo era que ocurrían los procesos que daban lugar a la formación de los elementos químicos, ¿no? Creo que está en la que sigue.
Bueno, esta gente, no sé si ustedes alguna vez sintieron hablar, bueno, para nosotros este artículo que fue publicado, bueno, yo no había nacido, hace bastante tiempo, y eso que nací hace bastante tiempo, en el que, bueno, los esposos Burbridge y Fowler y Hoyle publicaron un artículo que es considerado la Biblia, en el cual expresaron el entendimiento que se tenía en aquella época de cómo es que ocurre todo esto, ¿no? Y tal vez una de las citas, vieron que muchas veces la gente cuando escribe algo que cree que es importante pone citas, ¿no? Entonces acá una de las citas que ponen estos tres enormes científicos decía, es en las estrellas. Las estrellas encima nuestro gobiernan nuestras condiciones, ¿no? Bueno, ¿quién escribió esto? Lo escribió William Shakespeare hace 500 años. Y eso francamente es muy impresionante, ¿no? Bueno, yo creo que hay gente, el común de los mortales, como cualquiera de nosotros, ¿no?, que ve un poquitito, y hay otros que no son como el común de los mortales, que ven mucho más allá. Bueno, Shakespeare seguramente era uno de ellos, y estos cuatro señores también. Entonces ahí ellos, en ese trabajo célebre, pudieron describir una manera lógica, con cierto grado de cuantitatividad, o sea, en cantidades precisas, cómo era que las estrellas se encargan de hacer un trabajo fundamental como para poder entender cómo es que funciona todo el universo, que es cómo se forman los elementos químicos. En la que sigue, creo que es en la que sigue, que está... No sé, no veo el foco, no sé cómo, si me podés pasar a la diapositiva que sigue. Bueno, gracias. Esta es la famosa tabla periódica de Mendeleev. Entonces, fíjense lo que pasa. Se supone que el universo empezó en una gran explosión y que formó el helio, que está acá arriba, y el hidrógeno y el helio. Y nada más. Muy poquitito litio que hay acá. Y fíjense la cantidad de elementos químicos que hay, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay algunos que son muy famosos, el oro, el mercurio, y después hay otros que son, bueno, son bastante pesados, ¿no? Después hay algunos que tienen inclusive, bueno, qué sé yo, estos que son las tierras raras, que son extremadamente poco abundantes, pero que son importantes. No sé, por ejemplo, el gadolinio se utiliza para los telescopios de neutrinos, ¿no? No voy a entrar en detalles en eso, pero, por ejemplo, después el oro, la plata, que también es un elemento conocido. No encuentro el plomo. El plomo está en algún lugar por acá. Bueno, no importa. Que son elementos que se forman por distintos procesos nucleares, ¿no? Entonces, esta gente, los esposos Burbridge y Fowler y Hoyle, encontraron que los conocimientos que se tenían en la época de física nuclear eran suficientes como para poder interpretar los procesos por los que las estrellas hacían dos cosas. Era como que las reacciones nucleares son las que hacen que las estrellas brillen, ¿no? La gran mayoría de la energía que las estrellas liberan es producto de reacciones nucleares. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas reacciones nucleares? Forman elementos, forman núcleos atómicos. Uno habla de átomos, pero en las estrellas todo está tan caliente que los átomos no son tales, ¿no? Están los electrones, la mayoría de los electrones se perdieron, ¿no? Entonces, esos núcleos van a formar núcleos que tienen una energía más grande para tener agarradas a las partículas que tiene. Eso se llama técnicamente energía de ligadura, ¿no? Entonces, con esos datos y una teoría tan famosa como reciente para esa época, que era la mecánica cuántica, pudieron hacer una teoría fantástica para poder entender cómo era, que las estrellas liberaban energía, pero además, como consecuencia de esa liberación de energía,
producían todos los elementos químicos que hay en la tabla periódica, o prácticamente todos. Entonces es como que las estrellas que nosotros vemos y tanto nos apasionan, es como que hacen un doble trabajo. Uno podría pensar, desde un punto de vista que yo me imagino que a veces cuando uno dice esto a muchos colegas se le paran los pelos, ¿no? Decir que en realidad las estrellas son reactores nucleares que están en equilibrio hidrostático, o sea, que pasan mucho tiempo sin cambiar su estructura, ¿no? La cambian muy despacito. Entonces es como que están, como uno podría decir, un poco como quietitas, ¿no? Por eso es lo del equilibrio hidrostático. Pero en realidad son reactores nucleares, ¿no? Tienen la enorme ventaja de que esos reactores nucleares son estables, o sea, no explotan, ¿no? O por lo menos por un enorme lapso de tiempo no explotan. Entonces son capaces de producir esa energía y como consecuencia dar lugar a la formación de todos estos elementos químicos, pero no solamente eso, sino que cada elemento químico, o sea, el elemento químico está definido por la cantidad de protones que tiene el núcleo, que tienen carga positiva, y entonces, bueno, acá en la Tierra los electrones que tiene, que es el mismo número en general, ¿no? Y neutrones. Los neutrones son neutros, como su nombre lo indica, entonces uno puede tener un átomo con un número dado de protones y electrones y un distinto número de neutrones. Entonces, ese elemento químico tiene distintos isótopos, se le llama isótopo, ¿no? Los isótopos pueden tener propiedades muy diversas. Por ejemplo, el hidrógeno tiene tres. Digamos, los isótopos más importantes son el hidrógeno normal, que no tiene ningún neutrón, el deuterio, que tiene uno, o el tritio, que tiene dos. O sea, el tritio tiene un protón y dos neutrones. Y eso es radioactivo, ¿no? Mientras que el deuterio no. Entonces, hoy en día la gente lo que intentamos hacer es calcular cómo es que las estrellas son capaces de producir esa energía por las cuales se las puede ver, pero además la abundancia que tienen cada uno de esos isótopos. Si uno, digamos, nosotros en general, para poder entender lo que contaban Gabriel y Cintia, en ese orden, cómo es que la estrella brilla, tal vez no es necesario tener en cuenta toda la enorme variedad de elementos químicos que uno tiene acá, porque hay algunos que tienen una abundancia muy pequeña y entonces al ignorarlos uno comete un error muy chiquitito. Por supuesto que comete un error, pero es muy chiquitito, es mucho más chiquitito que el error de las observaciones. Entonces uno puede hacer el trabajo sin preocuparse demasiado por eso, siempre y cuando, por supuesto, no quiera buscar, no sé, por ejemplo, el europio en la atmósfera de la estrella, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer eso y no pone el europio en el cálculo, está haciendo mal las cosas, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, la cuestión entonces es que, digamos, probablemente uno de los conceptos más importantes es que uno cuando ve una estrellita brillar, en realidad es porque o está actuando como reactor nuclear en ese momento, o, que sería el caso de la gran mayoría de las estrellas, o alguna vez, tiempo atrás, puede haber sido inclusive mucho tiempo atrás, fue un reactor nuclear. Y entonces la estrellita enana blanca que quedó, chiquitita, está muy caliente y todavía se la ve porque alguna vez, en tiempos remotos, fue un reactor nuclear que llegó a tener una temperatura muy alta. Y entonces, como se va enfriando de a poquito, va perdiendo ese calor por el brillo que libera, bueno, uno todavía lo sigue viendo. Pero claro, ese no es el caso de las estrellas masivas, ¿no? Entonces, si bien esto realmente, digamos, considerar todo esto junto es una cosa que se ha podido hacer solamente en forma reciente, mucho más reciente que el artículo que yo les nombraba recién, que es del año 1957,
Para eso uno necesita, bueno, tener una cantidad de información enorme de los detalles de las propiedades de cada una de estas especies químicas y además tener una computadora que sea capaz de manejarlo. Eso existe desde hace poco, desde hace no mucho tiempo atrás, digamos. Y bueno, eso se está haciendo solamente en los lugares en los cuales, bueno, se dan muchas condiciones, ¿no? Son muy poquitos lugares donde se estudia en profundidad lo que se conoce como nucleosíntesis. En la que sigue, acá es un poco la historia de eso que yo les decía. En este eje ustedes tienen el número de neutrones que tiene el núcleo y en el vertical el número de protones. Entonces fíjense esta banda que son los núcleos que existen en la naturaleza. En particular los cuadraditos negros. Fíjense que esto es un gráfico que es un cuadriculado en realidad, ¿no? Porque los números de partículas son números enteros, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces es como que los núcleos que son estables, o sea que si yo no hago nada viven infinito tiempo, son los cuadraditos negros. Y los que van para un lado o para el otro, que tienen colores cada vez más claros, son radioactivos, ¿no? Esto es lo que se conoce aquí en la Tierra, ¿no? Que es en el laboratorio terrestre, que si bien es posible interpretar toda la formación de esos elementos químicos a través de esto, los núcleos, si viven infinito tiempo, por supuesto en el laboratorio es fácil poderlos medir, pero para poder interpretar correctamente algunos de los elementos más pesados que hay en la naturaleza, por ejemplo los metales preciosos, ¿no? Es necesario tener en cuenta las propiedades de núcleos que tienen muchos más neutrones, o sea que son isótopos mucho más pesados de algunos elementos químicos, que son núcleos que aparecen en las estrellas por un tiempo cortísimo, tan corto que si yo quiero reproducir esas condiciones en el laboratorio es prácticamente imposible. Eso es lo que tiene que ver con lo que se conoce como proceso rápido de captura de neutrones. O sea, los núcleos son capaces de capturar muchos neutrones y en particular se supone que eso ocurre en las estrellas masivas o en digamos, pasos inmediatos posteriores a las estrellas masivas. En particular, si hay una colisión de dos estrellas de neutrones. Uno podrá decir, eso es absolutamente loco, ¿no? Que si yo tengo un anillo, un anillo de oro en la mano, en realidad ese oro viene de la colisión de dos estrellas de neutrones que alguna vez fueron estrellas masivas, ¿no? Puede parecer ciencia ficción, ¿no? Pero a veces la realidad es más sorprendente que la ficción. Entonces, esto por supuesto es una cosa moderna, es mucho mejor conocido que lo que conocían los esposos Burbridge, Fowler y Hoyle en aquel tiempo, que en realidad, era mucho más escaso, pero se podía suponer cómo era que iba a funcionar las cosas que todavía no se habían podido medir. En la que sigue, este probablemente sea uno de los gráficos más importantes. Este es el peso del núcleo, ¿no? Pónganle 0, bueno, por supuesto que 0 no hay, ¿no? No hay núcleo. 20, bueno, y para acá, entonces acá ustedes tienen uranio, bismuto, oro, hafnio. Y si me voy mucho más para acá, tengo los elementos más livianos, el hierro, nitrógeno, boro, berilio, litio, y acá se está acoplando. Bueno, entonces esta curva que tengo acá es la energía con la cual se sostienen las partículas en cada uno de los núcleos. Es lo que se conoce como energía de ligadura. Entonces fíjense, esta curva, que uno podría hablar mucho tiempo, mucho más que el tiempo que tengo, tiene una característica fundamental. Fíjense que acá tiene un valor máximo, ¿no? Que está en el hierro. El hierro es uno de los núcleos que tiene una mayor fuerza para sostener las partículas que lo componen.
O sea, que la energía de ligadura de las partículas que componen el hierro es máxima. Significa que si yo puedo fabricar hierro a partir de elementos mucho más pesados o elementos mucho más livianos, yo puedo irme a ese máximo yendo de elementos mucho más livianos o de elementos más pesados. Entonces, ¿qué hago si yo de alguna manera hago que ocurran reacciones nucleares para producir elementos más pesados que el hidrógeno, helio, litio, y me voy al hierro? Bueno, eso es lo que hacen las estrellas. Esas son las reacciones de fusión. Entonces, esas reacciones de fusión ocurren en las estrellas, ocurren en algunos aparatitos perversos que han fabricado algunas potencias, ¿no? Y que siempre están amenazando que se la van a tirar al de enfrente, ¿no? Esperemos que no ocurra nunca. Bueno, pero antes de volver a esta parte les quiero contar esta otra. Bueno, mientras que si yo empiezo a fabricar núcleos que son más livianos, más parecidos al hierro, a partir del uranio, por ejemplo, que lo tengo acá, lo que tengo son reactores nucleares como el de Atucha, o bombas como las que le cayeron a los pobres japoneses de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Fíjense que la diferencia de energía de ligadura, que sería la altura de esta curva, que yo tengo si voy del uranio al hierro, es mucho más chiquitita la diferencia que si yo vengo de este lado. ¿Qué significa eso? Que si yo produzco reacciones nucleares que van del hidrógeno al hierro, la cantidad de energía que yo gano en apretar esas partículas es enorme. Eso es lo que hacen las estrellas. Entonces, la famosa secuencia principal es consecuencia de esto, de la forma que tiene esta curva. O sea, yo puedo, digamos, ¿qué es lo que pasa? Las estrellas viven mucho tiempo en la secuencia principal y por eso se las encuentra tantas ahí. Bueno, ¿por qué es eso? Porque yo puedo quemar muy poquitito combustible, que el combustible es el hidrógeno, liberar un montón de energía y entonces la estrella va cambiando su cantidad de hidrógeno que tiene muy paulatinamente, muy de a poquito, y entonces vive mucho tiempo en ese estado. Entonces es muy probable que si yo miro, vea a la estrella quemando hidrógeno en su centro. Mientras que lo que pasa después es todo mucho más rápido porque esta curva se empieza a aplastar, ¿no? Y llega a un máximo. Entonces, ¿por qué las estrellas no forman en forma muy, muy importante, a través de reacciones con las cuales sacan energía, elementos más pesados que el hierro? Bueno, simplemente porque esta curva empieza a caer. Entonces, si yo me paso de acá, no saco energía de las reacciones, sino que para que esas reacciones ocurran yo les tengo que entregar energía. Entonces, si bien esas reacciones ocurren, son muy escasas por este motivo, ¿no? Además porque hay una barrera de repulsión de cargas positivas que es muy fuerte, ¿no? Pero esto es fundamental. Bueno, esto es muy general. Ahora, volviendo al caso de la estrella masiva, el proceso por el cual las estrellas masivas brillan, por lo menos en secuencia principal, es el conocido como ciclo de carbono, nitrógeno, oxígeno. Este ciclo fue imaginado por primera vez por Hans Bethe en el año 38, aproximadamente 1938, y lo que consiste es que el carbono, como el carbono que tenemos en nuestro propio cuerpo, ¿no? El carbono 12 captura un hidrógeno, produce un nitrógeno que es inestable, que es el nitrógeno 13. El nitrógeno 13 decae, forma un carbono 13, que es otro isótopo del carbono. Entonces el carbono 13 captura otro protón, forma el nitrógeno 14, que es buena parte del nitrógeno que hay en la atmósfera, que estamos respirando. El nitrógeno 14 captura otro protón, se forma el oxígeno 15. El oxígeno 15 es inestable.
forma el nitrógeno 15. Y el nitrógeno 15 captura otro protón y entonces es como que le sobran 4, ¿no? Y entonces la reacción lo que me da es que vuelvo a tener un carbono acá y un helio 4. Entonces, de los 4 hidrógenos o protones, digamos, porque a esas temperaturas que son decenas de millones de grados Kelvin, o sea, decenas de millones de grados centígrados, esas temperaturas centígrados y Kelvin es lo mismo, se terminan empaquetando en este helio 4, que fíjense la diferencia de ligadura entre el hidrógeno y el helio es muy grande, ¿no? Entonces, esta reacción, por más que destruyó el carbono, la hizo participar destruyéndolo, termina devolviéndolo. Entonces uno dice que el carbono funciona como catalizador, ¿no? Participa de la reacción y después lo devuelve. Entonces se forma un helio y entonces poco a poco la estrella va cambiando de hidrógeno en helio. Entonces todo esto se puede interpretar de una manera relativamente simple a partir de ecuaciones. Pero otra historia es cuando todo esto uno quiere ponerlo adentro de una estrella, ponerlo adentro entre comillas, ¿no? Poder hacer un cálculo detallado, matemático, como para poder interpretar correctamente qué pasa con todo esto y compararlo con un trabajo como el que presentó recién Cintia, ¿no? De que yo quiero interpretar tal estrella de la cual conozco una cantidad fenomenal de datos. En la que sigue, la historia es un poquito así, digamos. Las estrellas más masivas, a ver, empiezo por las más chiquititas. Las estrellas más chiquititas que tienen, pónganle, un 10% de la masa del Sol, la parte externa sufre convección. La convección, bueno, es más o menos como la pava cuando hierve, ¿no? La pava cuando hierve uno podría decir que es una especie de convección forzada, ¿no? Y acá el cuadriculado lo que pretende indicar es la zona en la cual se produce quema de hidrógeno. O sea, la quema no se imaginen una llama, por supuesto, pero se le suele llamar así, convertir hidrógeno en helio. Digamos, estas estrellas lo hacen de otra manera que se llama ciclo protón-protón, pero bueno, nosotros acá estamos hablando de las estrellas masivas, ¿no? Bueno, en el caso del Sol, también tengo convección en la parte superficial, en una parte que contiene poca masa pero mucho radio. En el interior más profundo, esta parte, digamos, color ladrillo, indica que en esa parte la estrella propaga su energía a través de radiación. Y que la zona que realmente produce reacciones nucleares es chiquitita y está en el centro. Y finalmente, las estrellas masivas, que es exactamente al revés que lo que tengo acá al lado, ¿no? Las estrellas masivas, la parte externa, es por campo radiativo, o sea, por luz, por rayos X, ¿no? Que se propaga la energía, y la parte más interna tiene convección. Entonces, bueno, si uno hace un cálculo detallado, se encuentra con algo como esto. Este es un diagrama con el que intentamos interpretar los datos de la estrella HM18, era, sí, nunca me acuerdo el número, HM18. Bueno, que acá ustedes tienen, bueno, esta es la temperatura en una escala logarítmica, pero más o menos acá ustedes tendrán unos 50.000 grados y acá unos 20.000. Y estas estrellas son extremadamente brillantes. Fíjense que acá, bueno, esto es otra escala logarítmica, pero este 5 significa que acá esta estrella brilla 100.000 veces más que el Sol. O sea, la cantidad de energía que liberan esas estrellas por unidad de tiempo es 100.000 veces más que la del Sol. Y las de acá arriba prácticamente bueno, no llego, el cálculo podría seguir más arriba, pero están en casi 1.000.000. Estas serían 50.000. Y estos recorridos que yo tengo acá es cómo es que va cambiando la temperatura y el brillo de la estrella
a través del tiempo. O sea, a través, uno haciendo este tipo de esquemas, uno en una computadora, inclusive en una computadora chiquita, como la que cualquiera de nosotros tenemos en nuestras casas, puede calcular cómo es que va cambiando la temperatura y la luminosidad, o sea, la luminosidad del brillo, me salió una palabra técnica, discúlpenme. Y estas curvas que tengo acá son las curvas donde se van a ubicar estas estrellas a distintas edades. O sea, uno supone que en esta línea llena, bien gruesa, están las estrellas cuando tienen lo que se conoce como edad cero. La edad cero, bueno, todos quisiéramos ser jóvenes para siempre. Los astrónomos que le pusieron el nombre a estas cosas le pusieron que era la secuencia principal de edad cero. Las estrellas no llegan acá instantáneamente, así que no es que tengan edad cero. Pero en general a la gente le gusta poner que el reloj está en cero acá. Entonces, bueno, 1.000.000 de años después, bueno, las estrellas que estaban acá ahora van a estar en la curva roja que está indicada acá. Y si pasan 2 por acá, 3 por acá, y así sucesivamente. Este ganchito que hay acá, que se ve tan característico, indica cuando la parte central de la estrella agotó el hidrógeno. O sea, se gastó toda la nafta, por decirlo fácil, digamos, ¿no? Y acá ustedes tienen la estrella que tiene la estrella más pequeña del par HM18, que tiene, bueno, digamos, más o menos un poquito menos de, digamos, esta es la masa que la estrella tiene inicialmente, 15, 20, 25 y siguiendo hasta 55 veces la masa del Sol. Entonces, esta es la más chiquitita, que más allá de la barra digamos, de la incertidumbre de la medida, que es bastante grande en este caso, porque es difícil de detectar, es un poquito menos de 20 masas solares, y esta otra es bastante más gorda, ¿no? Con los números que dio recién Cintia, que no los recuerdo de memoria, pero que están mucho más, digamos, esto es un intento nomás. Entonces, con este tipo de diagramas uno puede interpretar de una manera lo más cuantitativa posible este tipo de cosas. Ahora, si bien el entendimiento global de cómo es que, de la cuestión de la física nuclear, de las estrellas y demás, se entiende muy bien desde hace tiempo, y gracias en buena medida a Burbidge, Fowler y Hoyle, hoy en día nosotros entendemos más, digamos, el fondo de la cuestión. Eso no significa que uno pueda conocer todos los detalles, y que algunos de esos detalles tal vez no sean tan detalles, ¿no? Como les voy a mostrar en la que sigue. Resulta que las estrellas masivas tienen una característica muy particular, que es, además de la binaridad, o sea, que se forman, de que están en sistemas binarios, esas estrellas rotan, y la rotación produce lo que se conoce como circulación meridiana. O sea, dicho más fácil, ustedes habrán sentido hablar de las corrientes marinas acá en la Tierra, ¿no? Y que por más que Noruega y Siberia están a la misma latitud, el clima noruego y el siberiano no pueden ser más distintos, ¿no? Y eso es debido a que hay una corriente del Golfo de México que va hasta las Islas Británicas y sigue un poco más y, digamos, le da un poquitito de calor a Noruega, mientras que a Siberia, bien, gracias, ¿no? Bueno, las estrellas cuando rotan les pasa algo parecido, se forman unas corrientes que producen una mezcla que es bastante incierta, es extremadamente difícil de calcular y que hace que, si bien los modelitos numéricos que las estrellas de computadora que yo les mostraba recién, si uno ignora este proceso, se conocen muy bien, resulta que si esta estrella rota, ahora la cosa se pone más complicada, la que sigue. Acá yo les puedo mostrar bueno, este es el caso de una estrella de 10 masas solares que, si no rota, esto es la temperatura, que está en miles de grados Kelvin, el eje, acá siempre, bueno, el eje de temperatura horizontal siempre está al revés para nosotros,
y acá está el brillo en miles de veces el Sol. Entonces fíjense lo que pasa cuando la estrella que no rota. La curva es la violeta. Mientras que si ahora resulta que la estrella rota de manera tal que la velocidad en el ecuador, la velocidad tangencial en el ecuador, es 50 kilómetros por segundo, bueno, esta curva cambia, viene por acá arriba. Y si es mucho más rápida y va a 200, no va por ahí, sino que va todavía más arriba. Y eso es producto de que esa mezcla, esa circulación meridiana, lo que hace es cambiar la composición química de la estrella de manera tal que cambia el brillo. Pero no solamente el brillo, también cambia la edad, y eso está en la que sigue. Entonces, si ustedes se fijan, por acá digamos, las curvas son bastante parecidas, pero por acá no tanto. Entonces, fíjense, la gente generalmente dice, bueno, a ver, las estrellas son las que yo uso para poder medir la edad, la edad, por ejemplo, de un cúmulo. Bueno, resulta que si el cúmulo tiene, digamos, si yo estoy a una temperatura como esta, tengo que conocer bien la rotación, porque si no, no voy a saber si la estrella tiene 25 o 30 millones de años. ¿No? ¿Por qué les muestro todo esto? Bueno, porque, digamos, si bien uno puede contar, digamos, decir, bueno, nosotros sabemos que las estrellas producen reacciones nucleares que llenan la tabla periódica con elementos y demás. Entonces uno conoce globalmente el funcionamiento, pero estamos muy lejos de conocer el detalle. Y bueno, como creo que todos en general estamos queriendo saber todo lo que podamos, es que todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer. Y esa un poco es la idea final que yo les quería comentar. Porque todo esto es realmente complicado. Así que bueno, esto es un poco lo que yo les quería contar y entonces ahora pasamos a la cuarta parte, que es escucharlos a ustedes.